Las manchas. Nuestra Tierra puede verse desde el cielo como dos manchas de un test de Rorschach separadas apenas por un pequeño espacio en blanco. Los geólogos dicen que antes estaban unidas formando una sola mancha aislada de otra gran mancha madre, ubicada hacia el oeste, de la que se desprendió millones de años atrás. Si nos concentramos en sus bordes irregulares, podemos ver que, de tratar de unirlas, coincidirían como dos piezas de un rompecabezas. Los geólogos estiman que van a seguir separándose, pero al contrario de lo que sugeriría la lógica, no de este a oeste, sino de norte a sur, hasta que un día ya no queden enfrentadas. Actualmente, las manchas forman parte de algo, una cosa estable, homogénea, que podría llamarse provincia o principado o simplemente zona. Digo actualmente porque es probable que en un futuro, cuando ya no estén enfrentadas, quieran ser cosas distintas, dejar de estar atadas a eso que las mantiene cercas, unidas e iguales. Los inicios. Todas nuestras historias empiezan con una guerra. Nuestra tierra no tiene un descubridor o un conquistador como suele suceder. Nuestra tierra tiene varios conquistadores que vinieron de diferentes países, regiones, reinos o principados. Por eso es que para nosotros la patria no es la suma de recuerdos aislados en la memoria, como podría ser el sabor ácido de un fruto autóctono, un aroma traído desde la infancia o el gusto a tierra del viento que requebraja los labios. La patria, nos han enseñado, es aliarse con el más fuerte. Los primeros viajeros se instalaron en la ribera este de nuestra mancha, quizás porque tiene mejores puertos naturales. La ribera opuesta tiene en el fondo de sus costas enormes piedras filosas que rasgarían los cascos de cualquier embarcación. Por eso solo nadan por ahí lobos marinos y focas. Como no hay árboles, no hay leña. Para calentarse usaban la turba que extraían de las costas. La turba de nuestras manchas puede arder espontáneamente durante horas. Y sentados alrededor del fuego contaban largas historias traídas desde sus patrias abandonadas, donde brujas, duendes y árboles crepusculares llenos de cuervos. De esas primeras noches en vela vienen las historias que se cuentan a los niños. Con nosotros, Carlos Godoy. Gracias por estar acá en nuestro programa hoy de Voces del Sur. Escritor del Barrio de la Boca, asesor político, docente y periodista cultural. Es un gusto tenerte, Carlos. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Bien, todo bien. Bien. Bueno, estabas leyéndonos de tu obra, La Construcción. Nos gustaría muchísimo que nos cuentes un poco sobre esto que escribiste. La verdad, muy lindo. También vi mucho el concepto de la patria y vamos a empezar a hablarlo. Bueno, esta es una novela que salió en el 2014. Yo escribo libros y trato de que funcionen, no solo que sean algo que tenga que ver con algo mío, digamos, con una expresión, sino que funcionen en el marco social y político de la historia. Entonces yo este libro lo escribí más o menos, lo empecé a escribir en el 2010, un poquito antes capaz, con la idea de publicarlo en el 2012, porque el 2012 eran 30 años de Malvinas. Entonces ahí tenía sentido publicar el libro, digamos, que funcione de acuerdo a lo que está pasando. Claro. Pero bueno, a nadie le interesó. Entonces el libro salió en el 2014. Pero bueno, es interesante que salió en el 2014 porque en el 2014 es cuando se inauguró el Museo Islas Malvinas, Malvinas e Islas del Atlántico Sur, en la ex ESMA. Entonces tiene que ver con el revisionismo por ahí que propone el museo ese. Carlos, perdón. ¿Y la novela? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué es lo que nos contás en la novela con respecto a Malvinas? Bueno, en principio nunca se nombran Malvinas, no existe el concepto o el nombre Malvinas, simplemente se les nombra como manchas, ni siquiera se dice islas. Es una novela medio rara, es como, no sé si estoy lejos del micrófono. Está bien. Es una novela rara en el sentido de que es como medio distópica, no tiene una línea temporal muy clara, puede ser en el futuro o en el pasado, si bien hay como un lenguaje medio de
medieval, si se quiere, ahí como está como esta cosa posapocalíptica que es medieval, ¿no? Claro. Como que vamos hacia un futuro en el que vamos a tener todas espadas y algo así. A mí, yo soy malvinero, me interesa mucho Malvinas, pero no tengo ningún vínculo familiar. Usualmente las personas que están atravesadas por Malvinas tienen un tío, un primo, un hermano, un padre que estuvo en las islas en la guerra. Yo no tengo nada de eso, pero siempre me interesó muchísimo porque me parece que es la última gran huella que tenemos para buscar dentro de nuestra historia para tratar de entender qué es la patria. Hay como muchas definiciones sobre la patria y hay una que tiene que ver con la guerra, que también eso por ahí es lo que hace que tengamos nosotros esta identidad tan extraña, en el sentido de que no somos un país unido, no somos un país que nos queremos todos. Y hay teorías que dicen que eso pasa, lo que te une, no hay nada que te una más que una guerra. ¿Okay? Entonces por eso Inglaterra, digamos, o Estados Unidos es el país más difícil de invadir, no por su armada, sino porque están todos los rednecks con fierros en sus casas. O sea, si caes a invadir a Estados Unidos, antes de que lleguen los milicos, ya la gente te caga tiros, digamos. Sí, de hecho es un concepto que hay en la política neoliberal, por decirlo de una manera. Cuando tenés conflictos internos que se te dan en la población, para unificar esa población vos lo que tenés que generar son conflictos externos. Y eso es lo que vos decías, lo simbólico unifica a la gente. Exactamente. Yo tampoco es que esté promoviendo la guerra, pero digo, si vemos históricamente, nosotros somos un país que no tuvimos guerras. Sí. Tuvimos guerras de independencia, pero que no es lo mismo. No, de hecho, incluso capaz que lo traduce la gente en los momentos. ¿Dónde son los momentos quizás que el pueblo se siente más unificado? Por ejemplo, un mundial, donde ven que hay algo bélico ahí, hay una confrontación con otros países desde un partido, con jugadores, y entonces se genera como esta unidad. Somos todos argentinos, tenemos que acompañar a nuestros luchadores, que son nuestros deportistas, por ejemplo. Se traducen en otros lenguajes. Sí. El mundial y las olimpiadas son como las últimas guerras legales, por decirlo de algún modo. Bueno, ¿no? Pero ¿y a vos este amor por Malvinas? ¿Cómo fue que nació? ¿Cómo fue que cómo llegaste a Malvinas y cómo te empezó a apasionar? Bueno, en principio buscando esta huella de la patria, ¿no? La cuestión de la guerra. Bueno, yo siempre me gustó la Segunda Guerra, como cosas muy personales, ¿no? Claro. Que por ahí no son muy bien vistas hoy en día, pero bueno, cuando yo era chiquito con mis amigos veíamos los tanques de guerra de la Segunda Guerra, qué sé yo, los aviones. Sí, consumíamos esa data, digamos. Lo que pasa no hay todo el tiempo en el History Channel. A las 2 de la mañana seguro que te están poniendo. Muy común los soldaditos de plástico, ¿no? Siempre real eran los soldaditos de plástico. Sí, como todo ese consumo de la historia. Y bueno, la historia más cercana que tenemos nosotros es esa. Y es una historia súper rara la guerra de Malvinas. Es una guerra rarísima, súper rara. Sí, bajo la dictadura también y todo lo que conllevó eso. Porque yo lo considero una herida también, ¿no? Parte del pueblo que no es algo que curamos, es mi opinión. Sí, y a la vez, teniendo la dictadura ahí en el medio, hay una lectura progresista que es que gracias a la guerra tenemos democracia. ¿Sí? Está esa lectura también, porque si se ganaba en la guerra, seguíamos con la dictadura. ¿Qué sé yo cuánto tiempo más teníamos dictadura? Entonces fue un mal necesario, eso es una lectura. Sí. Otra lectura, bueno, usualmente el progresismo yo creo que no lee bien. El progresismo, desde que llegó el kirchnerismo, no lee bien lo que fue Malvinas, porque bueno, es complicado, es el código de milicos, ¿viste? Es complicado. No puedes pasarlo por el tamiz progresista de lo justo, lo no justo, sino que, doy un ejemplo, usualmente siempre se dice que pobres los pibes que fueron, pero hay un montón de pibes que tenían 18 años que estaban en la guerra defendiendo la patria. No se lee mucho esa... Puedo decir que hay un romanticismo, digamos, del pueblo ahí que es muy significativo y que capaz que... Usualmente el progresismo, digo progresismo, no estoy hablando de un partido político en particular, ni de una mirada, sino digo que el mundo se volvió más progresista. Una mirada política, en definitiva. El mundo está en contra de la guerra, digamos. Entonces, usualmente
se considera que son unos pobres pibes. Víctimas sería. Exactamente, víctimas de la dictadura, que en muchos casos es así y en muchos no, en muchos hay como pibes que estaban defendiendo la patria. Yo suelo ver una entrevista que está en YouTube donde un pibe le preguntan, un pibito chiquito de 18 años, le preguntan cómo haces para no tener miedo y él dice pienso en Dios y en la patria. Sí. Qué sé yo, son valores que son medio raros también, ¿no? Yo no sé qué haría yo en una guerra, digamos. Claro. Pero no te queda otra que Dios y la patria. Y ahí está la patria, me parece, ¿no? Ahí se siente. Es en ese sentimiento fuerte que te aparece, que muy te atávico. malentona y que vos sentís que no estás yendo por vos, sino que estás yendo por todo un pueblo que está atrás tuyo y un territorio. También podés pensar que te cagaron y sí, que bueno, es súper injusta la situación. Desde ya que sí, ¿no? Pero partiendo desde lo que vos decís. Es como que hay también otro costado que quizás es un poco más romántico y a algunos es muy significativo. De hecho, la militancia quizás también lo puede entender, porque nosotros cuando nos empezamos a militar, uno se pone al servicio de la patria y muchos lo llevan en la piel y 100%, se emocionan. 100%. Se emocionan y si no tenés esa energía y ese convencimiento, no haces las cosas que tenés que hacer. No estás bajo la lluvia con una bandera o no estás haciendo qué sé yo qué. Y el proyecto de esta novela, por ejemplo, ¿cómo empezó a iniciar entonces? Vos te encontraste la guerra de Malvinas, te empezaste a llenar de preguntas y empezaste, ¿esto sería una ficción? ¿Es más un relato quizás histórico? ¿Qué es? Es una ficción. ¿Cómo fue naciendo? Bueno, yo en realidad lo primero que hice es, cuando yo voy a escribir, me pongo a pensar que voy a escribir y me di cuenta que no había relatos sobre Malvinas. En realidad hay un montón, hay muchísimos de excombatientes, pero no son considerados literatura por el canon o por la crítica, digamos. A ver, sí, no están tan bien escritos. Sí, pero que la crítica literaria es la que te dice vos sabés escribir, vos no. Claro, no pasan el tamiz de la crítica literaria, pero son libros, yo tengo varios. Algunos son increíbles, Ok, no están bien escritos, pero no sé cuán importante eso es hoy en día. Pero dentro del canon, digamos, dentro de lo aceptable por la crítica, no hay tantos libros sobre Malvinas. Y yo dije, bueno, yo sé un montón de Malvinas. Escribir eso. Lo interesante de esto, y que me pasó a mí cuando yo tuve que ir a cubrir la inauguración del Museo Malvinas para un medio, que estuvo Cristina, fue como un gran evento. Lo que me pasó a mí de extraño e interesante a la vez es que yo acá no hablo de la guerra, no hablo de la guerra, en ningún momento hablo de la guerra está como un fantasma, hay algo por ahí, sí. Leí recién, venimos de una guerra y vamos a una guerra, es como algo que está ahí, pero nunca se habla de la guerra. Yo me centré específicamente en la geografía. Esto es una descripción medio como un manual de la geografía de la zona, una descripción de la zona. Y lo que hizo el Museo Malvinas fue eso. No sé si ustedes fueron, pero es una descripción de la zona. La hipótesis del museo es: no hay soberanía más fuerte que la soberanía natural. Muy interesante. Entonces hay una parte en el museo que es bastante didáctica, en la que te muestran cómo se ve el cielo en Inglaterra, cómo se ve el cielo en Buenos Aires, digamos las constelaciones, y cómo se ve el cielo en Malvinas. Y vos ves que el cielo en Malvinas y el cielo en Buenos Aires es el mismo. En cambio en Inglaterra ves otra cosa, qué sé yo, qué constelaciones. Y a su vez es como Comodoro Rivadavia, Malvinas, ¿no? Claro. Tiene mucho más que ver con nuestro paisaje. Es la Patagonia, 100%, pero digo como Comodoro Rivadavia porque es como medio... Tengo que decirte que no lo leí, pero me han dado muchas ganas de leerlo con lo que me acabas de contar. Bueno. Nos acabas de contar. Sí, así que lo voy a conseguir. Bueno, y tenemos aquí otro libro tuyo que se llama El Indio Salario, que es poesía, si no me equivoco. Sí. ¿De qué va un poquito tu poemario? Bueno, en realidad son como un montón de poemarios. Yo empecé escribiendo poesía y después dejé de escribir porque no me salió más. Y
Estos son libros desde el 2005 al 2018, diferentes libros que fui publicando en muchas editoriales, que usualmente las editoriales tienen una tirada chica y van desapareciendo. Entonces eran todos libros inconseguibles que un editor los quiso juntar todos. O sea, es una compilación de varios poemarios. Sí, de más de 10 años. ¿Y esa compilación, el título refiere a uno de los poemarios o es un...? Es el último. Ok. El último, que el último fue lo último que escribí, que son 5 oficios obreros. Yo en ese momento estaba muy... la poesía norteamericana tiene un momento muy importante a principios del siglo XX, que es cuando llegan 5 poetas rusos exiliados por el régimen. Son recibidos en Estados Unidos y fundan el Partido Comunista, pero a la vez, o sea, cualquiera, los tipos se van de un sistema que los oprime y van a un país y fundan el Partido Comunista en un momento en el que el Partido Comunista era lo peor que había, digamos. Entonces no pueden, como que llevan en sí mismos ser parias, ¿no? Ellos fundan el Partido Comunista, con todo eso que significa fundar el Partido Comunista en Estados Unidos a principios del siglo XX, y fundan un movimiento que es la poesía objetivista, supuestamente nace de ellos. Yo en ese momento estaba leyendo mucho a Zhukovsky, que es un poeta, particularmente en Argentina, Sergio Raimondi lo toma mucho a él, que es un poeta que está, todo lo que escribe está pasado por el tamiz materialista, del materialismo histórico marxista. Yo en ese momento estaba leyendo mucho a eso y decidí escribir un poema en el que tenía, se describían 5 oficios, por eso se llama El Indio Salario. Está bueno esta idea de tu literatura comprometida y relacionada como con el contexto histórico y político, que por lo general tiende como a subestimarse, ¿no? Como la tarea del escritor o la escritora, como bueno, escribe y bla, y aquí damos cuenta que no es así, ¿no? Que hay, digamos, toda una organización y cuestiones previas que el escritor o escritora prevé. También te referís mucho al Riachuelo, el barrio de La Boca. ¿Sos de ahí? ¿Naciste en La Boca? No nací en La Boca. Soy de Córdoba, pero nací al lado de un río. Y me mudé a La Boca hace 4 años. Y desde que estoy en La Boca estoy mucho con el Riachuelo. Y empecé a unir círculos, empecé a unir links. Y me di cuenta que toda mi vida me la pasé al lado de un río, sino que fueron cambiando. Y bueno, el Riachuelo tiene cosas que ver un poco con Malvinas. Yo me di cuenta que, bueno, el Riachuelo dejó de ser navegable hace mucho tiempo. Y la última navegación fue en los 50 y ahora volvió a ser navegable solamente la parte de Vuelta de Rocha, digamos, la parte que más limpió el macrismo, y ya no es más navegable. Cristina en su último gobierno cambió el centro del país. El centro del país no es más Córdoba, el centro del país es Ushuaia. Entonces en todos los mapas de las escuelas se ve bien la Antártida. Ustedes se acuerdan que, bueno, esto es radio, ¿no? Por ahí no. Pero usualmente, por lo menos cuando yo era chico, el mapa era Argentina y al lado un cuadradito, a la misma altura que la última parte, ¿no? Que es la Patagonia, un cuadradito con la Antártida. Pero uno nunca tenía una noción dónde estaba, digamos. Ahora los mapas son completos. Está arriba Jujuy y al fondo la Antártida. Con este nuevo mapa, somos el segundo país en el mundo con más agua después de Australia. Nosotros casi duplicamos el agua que el territorio. Tenemos casi 2 veces agua que el territorio. Somos un país acuático, pero no lo vivimos como un país acuático.
De hecho, ni comemos pescado, no está casi en nuestra dieta el pescado, ¿no? No, con respecto a lo que acabaste de decir, había una política del gobierno, no anterior, ¿no? Estamos hablando de Cristina, que era pescado para todos. Sí, es verdad. Era maravilloso, porque era llevar camiones de pescados a pueblos que nunca habían probado el pescado. Sin embargo, eso quizás en los términos económicos no era tan positivo para el gobierno, sí en términos de población, de esto, de pueblos que se emocionaban porque habían podido probar el pescado. Eso son cosas impagables. Bueno, y esto mismo que decías vos de llevar a que prueben pescado, tiene que ver con una cuestión muy soberana, que es entender que somos un país acuático. Una forma de asimilar eso, a mí me parece que es recuperar el riachuelo como un lugar navegable. Hasta los 50, o sea, nosotros ahora vemos que la gente con dinero se va a Puerto Madero y se toma el ferry a Colonia o a Montevideo. Bueno, no existía el ferry, existían unos barcos mega que entraban hasta el riachuelo, ¿no? Venían desde Montevideo y te bajabas en Vuelta de Rocha, ahí en La Boca, digamos, en un caminito. Hasta los 50 funcionaba, o sea, era navegable. Y yo creo que una forma de militar esa navegación, esa conciencia soberana sobre el agua, es, desde mi lugar, que yo soy escritor y que trabajo con la literatura, fue hacer un festival que hice este verano, lo hice en febrero, o sea, hace poquito, Festival de Poesía del Riachuelo, en el que invité a leer a un montón de gente, amigos y no tan amigos, pero gente que fui conociendo que tiene un montón de producción literaria sobre el Riachuelo. Estuvo muy bueno por el Riachuelo. Lo que unió todo y lo que hizo que todo estuviera bien fue el Riachuelo. Incluso, por ejemplo, cuento una cosa, a último momento se me cayó uno de los lectores porque tenía el hijo enfermo, qué sé yo. Y ya la noche anterior me había escrito otro escritor X diciéndome, che, yo viví en La Boca, tengo un montón de cosas escritas. Entonces hice un enroque inmediatamente, como se dio todo un modo muy natural porque había mucha gente que tenía data sobre el Riachuelo que quería decirla. Si nosotros participamos de ese festival, estuvo muy muy bueno. ¿Se va a volver a repetir? Sí, claro, el año que viene. Perfecto, ahí estaremos también. Bueno, Carlos, fue un gusto tenerte acá, la verdad. Gracias por compartirnos lo que escribís y nos gustaría que nos repitas tus obras así. Bueno, acá está La Construcción, que es la novela. Lo que no dije es que esta es la primera parte de una trilogía. Ya va a salir la segunda y la tercera está ahí. Y El Indio Salario, que es una colección de todos los poemas que escribí. Te hago otra pregunta, Carlos, antes que nada. ¿Tienes redes sociales donde podamos seguirte o podamos seguir el festival? Sí, en Insta, el festival se llama Festival de Poesía del Riachuelo, sí, en Instagram, y mi Twitter es Yuri Gagarina, como Yuri Gagarin, el cosmonauta ruso, pero con una A al final. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias a usted por invitarme. Bueno, fue un gusto escucharte y seguiremos juntos seguramente en el camino de la literatura y la militancia.